Modelos de acceso abierto para las comunidades científicas. Después tendremos la participación de Ana María Salmerón, pedagoga, profesora de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, que se dedica a filosofía de la educación y trabaja particularmente cuestiones de educación moral y política. Y finalmente tendremos a María de Ibarrola, investigadora de casa del DIES Investav, que bueno, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y luego en la Universidad de Montreal, y ha realizado una vasta carrera en investigación acerca de las políticas, las instituciones y los artículos en las relaciones entre la educación, perdón, los actores en las relaciones entre la educación y el trabajo, sobre lo cual ha publicado numerosos artículos, además de 12 libros. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante el periodo 2006-2007. Yo soy Eugenia Roldán, soy investigadora del DIE también. Antes de darles la palabra, nada más quiero recordar lo que proponen Mashelain y Simons a propósito de la igualdad, que es realmente con quienes estamos dialogando, con cuyo libro estamos dialogando o a propósito de cuyo libro estamos organizando este seminario. En el capítulo 10 del libro que estamos trabajando aquí, Mashelain y Simons abordan la cuestión de si la escuela actúa como reproductora y perpetuadora de las diferencias sociales. Consideran que esta afirmación es una tergiversación que pervierte y malinterpreta el concepto de escuela como tal, es decir, la escuela entendida en su sentido morfológico que nos han venido explicando desde ayer, no como institución ni como organización multifuncional, sino como una forma de asociación y entendida desde una perspectiva pedagógica. Desde esa perspectiva, la escuela tiende a crear igualdad. El sueño de la movilidad, del progreso y de la emancipación social que moviliza a la escuela desde su invención históricamente se alimenta precisamente de ese reconocimiento. De hecho, lo que caracteriza a la escuela es la experiencia de la potencialidad, la experiencia de poder ser algo distinto de lo que ya se es. Y eso es posible por el carácter de suspensión de la escuela del que hemos venido hablando tanto últimamente. El hecho de que la escuela desactive temporalmente el tiempo ordinario permite la liberación del peso de las dinámicas sociológicas o psicológicas y crea una experiencia de capacidad o de disponibilidad en los estudiantes y al profesor le permite asumir que todo el mundo tiene la capacidad de. Así, la igualdad en la escuela es una especie de situación inicial. Y cito de la página 66 del libro de ellos, en el que siguen a Rancière. La igualdad de cada estudiante no es una postura científica o un hecho demostrado, sino un punto de partida práctico que sostiene que todo el mundo es capaz y que por lo tanto no hay motivos o razones para privar a alguien de la experiencia de ser capaz de. Bueno, entonces, partiendo de ahí, les pido que sean muy respetuosos con el tiempo. Tienen de 15 a 20 minutos. En esta mesa hay muchas participaciones. Tenemos un poco menos, tenemos solo 2 horas porque ya nos comimos 25 minutos en la cháchara. Así que, bueno, doy la palabra en primer lugar a Gabriela Sarni. Bueno, antes que nada agradecer a Inés y a todo el equipo del DIE por este seminario que creo que nos está abriendo a pensar muchas cosas y a propósito de esta mesa que tiene que ver con la igualdad, en un momento donde sí hay como sensaciones encontradas sobre justamente este sentido de lo público, este sentido de lo común que nos plantean los autores hacia el final del libro, el valor de la escuela como un bien común y esta idea de lo público como bien común. Voy a tratar de retomar para mí las 2 ideas vinculadas con esta mesa. Mi ponencia se denomina La escuela, una cuestión de igualdad entre los ideales y las realidades en contextos de diferencia sociocultural y étnica. Para mí la lectura del libro me generó cosas en las que me siento cercana y cosas en las que me siento lejana. Por supuesto, tiene que ver con los contextos desde donde los autores están produciendo sus ideas sobre la escuela y también la formación que tienen, ¿verdad? Así como ellos acentúan que el libro tiene un discurso netamente pedagógico, no se meten a lo sociológico ni a lo psicológico tal vez,
yo voy a decir que yo sí me voy a meter a lo socioantropológico, que es el lugar desde donde voy a mirar estas discusiones. Hay dos ideas que a mí me parecen muy interesantes del libro, con todas las salvedades y las diferencias que voy a plantear para los contextos latinoamericanos, específicamente para México, vinculado al tema de la escolarización de los pueblos indígenas. En este punto de la igualdad, la idea de que la escuela en esta posición de suspensión nos permite ser capaz de, me parece muy potencial esa idea, esta idea de un espacio para algo, ¿no? Y yo creo que ahí todavía hay muchas cosas que tenemos que pensar. Y la otra idea que me parece importante y fuerte para hablar de igualdad tiene que ver justo con esta idea de recuperar esta tradición revolucionaria de la escuela. Y justamente lo digo en contextos donde la escuela ha operado con profundas desigualdades, que es exactamente los escenarios rurales e indígenas en este país y en casi toda la región, sobre lo que me voy a referir. Organicé mi presentación en dos tópicos, a través de los cuales espero expresar un poco las cercanías y distancias que tengo con el texto, pero que indudablemente me ponen a pensar sobre qué quiere decir el bien común en sociedades profundamente desiguales. La primera parte del texto tiene que ver con mencionar rápidamente las desigualdades generadas a partir de la supuesta búsqueda por la igualdad en el sistema educativo. O sea, paradójicamente el sistema a partir de la segunda mitad del siglo XX busca generar condiciones de igualdad y de acceso a través de la universalización de la educación básica, aspecto que al mismo tiempo genera circuitos de desigualdad. Ese es el primer punto al que me voy a referir, vinculado a la escolarización rural e indígena, y el segundo punto tiene que ver con las perspectivas socioculturales y socioantropológicas sobre la infancia y la juventud y sus relaciones con el ideal de la escuela igualitaria. ¿Qué hay en estas discusiones? Bueno, el primer aspecto para comentar la forma en que el texto puede recuperar nuestras esperanzas sobre la escuela como institución promotora de igualdad golpea contra realidades profundamente desiguales como la escolarización de los pueblos indígenas en América, en este caso en México. Solo por mencionar algunos datos, ¿quiénes de los que se consideran indígenas están en la escuela? Del último censo 2011, de un total de 120 millones de habitantes, solo el 16% se considera que es indígena, un tema que es para debatir, ¿verdad? Porque ahí el tema, la clasificación tiene que ver con la autoadscripción y fuertemente el tema de la lengua sigue presente, y de este 16%, ¿quiénes tienen una experiencia de acceso a la escuela y estar en la escuela? Porque si la escuela es capaz de, primero hay que mirar quiénes realmente llegan a la escuela. Y aquí sí tenemos condiciones de desigualdad profunda para estos contextos. De este 16% de la población que se considera indígena, que obviamente es mucho más, solamente el 39.8% ha tenido experiencias de terminar la educación primaria, un 11.6% la media superior, un 5.9% la educación superior. La masificación impulsada desde los estados a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la búsqueda de acceso y universalización de la educación básica, generaron al mismo tiempo ambientes promotores y desiguales. Me refiero a que tras la búsqueda por cumplir con la idea de que todos los niños y luego los jóvenes deben estar en la escuela, se abrieron circuitos diferentes que resultaron en diferenciadores y con ellos desiguales. Por ejemplo, pensando en las escuelas que en México son las escuelas multigrado, la escuela primaria que prácticamente es más del 50% de la matrícula de educación primaria, son escuelas multigrado, unidocente, bidocente, tridocente, es decir, donde un maestro o dos maestros atienden todos los grados. Generalmente los maestros también tienen función de director en muchas de estas escuelas. Las escuelas de educación indígena, que creo que en un 80% de las escuelas de educación indígena son de origen multigrado. Y la ampliación de lo que se conoce como la telesecundaria, que atiende tanto en zonas rurales y semiurbanas. El tema de las desigualdades en la formación de los maestros que atienden estos circuitos escolares, por mencionar algunos, aunado a las condiciones materiales de las instituciones donde se espera generar atención e interés, complejizan el tema.
Es aquí donde las desigualdades que existen afuera de la escuela están también adentro de la escuela, y saber trabajar allí requiere mucho más que amor. Además, esta idea que nos plantean los autores, en la que aún todavía muchos creemos, y yo me encuentro entre ellos, la escuela como espacio que permite poner en situación de ser capaz, tal vez no tiene suficiente peso, no se toca en el libro, al referirse a las condiciones en las que llegan, por ejemplo, jóvenes, a los bachilleratos y a las universidades en México en condiciones de alta desigualdad. Hablo de desigualdad de estos sectores, llegando al bachillerato, o sea, después de haber pasado la escuela primaria, no solo en torno al lenguaje académico que se les evalúa, sino también a los modos de ser, de lo que implica ser un estudiante y las habilidades que se les requiere. Estas desigualdades no son producto de su cultura, como se ha buscado sostener o se ha concebido en algunas perspectivas, sino estas desigualdades son producto de los circuitos diferenciales y diferenciadores de escolaridad ofrecidos por el Estado y también por los particulares. La noción de escuela como espacio de suspensión y también como esta idea del maestro amador, de la que tampoco hemos podido hablar mucho, me parecen altamente estimuladoras. Indudablemente, más allá si esta idea de suspensión como tal ocurrió en estos circuitos desiguales, es un tema del que no podríamos dedicarnos a profundizar aquí, pero sí podemos reconocer que aún en estos mismos circuitos diferenciales y desiguales existieron experiencias en positivo, es decir, la experiencia de la escuela ha resultado vital para muchos de estos jóvenes indígenas que llegan a la universidad. Y aquí estoy pensando particularmente en la experiencia que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en México, con un programa de licenciatura en educación indígena, por más de 30 años al que llegan estudiantes indígenas de todo el país, en su gran mayoría hablantes de diferentes lenguas, y con un trabajo reciente que he hecho con ellos, en donde nos pusimos a pensar en un ejercicio de taller de escritura sobre los procesos escolares que han vivido y mirar estos procesos desde la universidad. Es muy interesante ver cómo se recupera la experiencia de estas escuelas que vistas desde afuera pueden ser muy desiguales, pero que al interior de estas experiencias tienen altos potenciales vitales. Es decir, no quiero con esto decir que todas las escuelas que se han diferenciado y han generado circuitos de desigualdad han traído una experiencia negativa. Y voy a leer solamente un pequeño testimonio de este trabajo que es de autoría de estudiantes indígenas en la universidad. Marisela Tenorios, perteneciente a los pueblos mixtecos, Tunzavi, es un texto producido por ella en una reflexión de un año de trabajo con los estudiantes. Marisela dice: como resultado de haber estado en la universidad, ahora tengo una visión diferente, ya que miro de manera distinta lo que anteriormente no veía a simple vista sin reflexionar. En ocasiones me sentía limitada, pues bien, creo que ahora puedo formar mi propio criterio y expresar mi opinión. Tengo varias herramientas para hacerlo. Algunos dicen que la escuela destruye ideologías referentes a la cultura indígena y nos hace renunciar a ella. Yo creo que no destruye, porque si uno tiene fuerte su identidad, a pesar de todo lo que venga, no destruye la cultura. Estudiar en la licenciatura me ha permitido reflexionar sobre ello, desechando quizás algunas prácticas que perjudican la integridad personal. En este sentido, tomar una decisión correcta o no, ya es volar con alas propias, sentirte libre y elegir. No obstante, es imposible no señalar las desigualdades en los modos de concebir estas escuelas, por el tipo de estructura física, los materiales educativos y por el tipo de formación, atención y valoración que tienen sobre el proceso educativo los mismos docentes. Si miramos a estos procesos, pero en su larga duración, vemos que estos impulsos iniciales se fueron mejorando tras políticas que buscaron cubrir vacíos y pendientes del sistema educativo. No obstante, en una sociedad que se presume de derechos, más que hablar de vacíos y pendientes del sistema educativo, tendríamos que hablar de las injusticias que se han provocado. Para el caso de los pueblos indígenas, para quienes la escolarización
ha tenido un circuito paralelo al general, es decir, a través de un subsistema que conocemos como el de educación indígena, que aunque pertenece a la Secretaría de Educación y opera un currículum común para la educación básica, por las condiciones antes mencionadas, ha generado desigualdades en los procesos escolares, que involucran no solo los aprendizajes socialmente valorados, sino profundas marcas identitarias por la discriminación solapada existente. Y aquí en el tema sobre el que no me voy a meter, que creo que la mesa anterior se trató, si la escuela tiene algún valor, tiene que ver justamente con estos aprendizajes que son socialmente valorados, y aquí tendríamos que discutir mucho el tema de las tecnologías. Y otra de las marcas fuertes para los jóvenes que llegan a la educación superior, por ejemplo, y del que se ha empezado a hablar cada vez más en México, es esta idea de la discriminación solapada que han vivido en los diferentes niveles del sistema educativo. Es un tema que yo diría que tiene no más de 20 años, ha sido un tema difícil de hablar. Hoy algunas perspectivas hablan de racismo, pero es un tema bastante reciente, no solo en México, sino creo que en la discusión de América Latina. Voy a pasar al segundo punto para hablar del tema de la igualdad en relación con la diferencia sociocultural y lingüística, que tiene que ver con estas perspectivas socioculturales sobre la infancia y la juventud y su relación con el ideal de la escuela para la igualdad. La idea de la escuela como espacio de suspensión altamente provocadora, en tanto espacio que busca dar condiciones de equidad para que todos los que acceden a ella, no tiene entre sus preocupaciones, por lo menos no en el libro que nos plantean los autores, si todos los niños aprenden de la misma manera y si los procesos de socialización primaria, marcados por lo cultural, implican valoraciones diferentes sobre nociones tan centrales como las de tiempo y espacio. Es justamente las nociones como tiempo, espacio, sujeto y sujeto-comunidad. Los estudios socioantropológicos nos han mostrado que en muchos de los pueblos nativos de América y en otras sociedades, en África, en Asia, estas comunidades más vinculadas no al trabajo industrial, sino a lo que antiguamente se llamaba campesinado, y todavía se sigue llamando, el sujeto no está separado de su comunidad y hay una constitución dialéctica entre ambas dimensiones. Estas nociones de tiempo y espacio es lo que desde las perspectivas socioculturales nos permiten hacer un cuestionamiento a la institución escolar que hoy conocemos y que deviene de su origen occidental, como nos han mencionado los autores. Si bien estos estudios nos muestran, o sea, las perspectivas socioculturales, que en diferentes culturas existe una etapa prevista que se podría entender bajo la noción de suspensión, es decir, dar un tiempo para el crecimiento no vinculado a la escuela, la pregunta es, ¿la suspensión debería darse en la institución escolar? ¿Por qué? Y aquí, solamente a modo de ejemplo, quisiera mencionar, volver al concepto de tiempo y espacio vinculados con la escuela. En muchas investigaciones con pueblos andinos, con aymarás y con quechuas, por ejemplo, se habla de cómo se representa el tiempo para los pueblos en términos del futuro y del pasado. Nosotros trabajamos, cuando hablamos de la escuela, incluso en el texto que nos plantean los autores, el futuro tiene que ver con estar adelante, ¿sí? Lo que viene adelante. Y en estas narrativas andinas, por ejemplo, lo que está adelante en relación con el espacio y el tiempo es el pasado, dicen los pueblos, porque es lo único que conocemos, y el pasado es lo que conocemos, mientras que el futuro está atrás, porque es lo que no conocemos, ¿sí? Entonces, hay ahí cosas bien fuertes para pensar en términos de la noción de tiempo y espacio, por ejemplo, y cómo la escuela quiere arrojarnos a un futuro que no solo es incierto para todas las sociedades, sino, bueno, para todos. Otra de las preguntas que desde los enfoques socioculturales quisiera agregar es, que nos permiten abrir,
¿Qué esperan las sociedades y comunidades de sus niños y jóvenes? ¿Acaso todas las sociedades y las culturas consideran que el espacio escolar es el espacio para transformarse en un sujeto, en una sociedad que para el caso de los pueblos indígenas, como en México, los ha marginado y discriminado bajo una supuesta idea de igualdad ciudadana, meta asignada a la escuela desde el siglo XIX? La misma noción de niñez y juventud es un tema tratado en las perspectivas antropológicas, en los estudios clásicos y en los estudios contemporáneos. Y nos muestran justamente qué es lo que esperan los pueblos y las comunidades de lo que implica ser una persona indígena. En estos estudios, la escuela no aparece como el lugar central, quizás como lo hace para otros sectores socioculturales. Lo anterior, y aquí quiero resaltar, no quiere decir que la escuela para los pueblos indígenas no tenga valor en tanto institución que habilite a otros conocimientos y tal vez prácticas, sino que por los mismos procesos culturales de socialización primaria, así como la conflictiva relación histórica entre los pueblos y la escuela, se han generado diferentes modos de entender qué es la igualdad en este formato original que trae la escuela del siglo XIX. Y aquí voy a mencionar solo algunos puntos para tratar de abrir la complejidad que tiene el tema de la igualdad, no solo referida al acceso, como traté de comentar en el primer punto, sino que tiene que ver justamente con lo que implica la socialización primaria en los pueblos y no olvidar la larga historia conflictiva que tienen los pueblos con la escuela. Los pueblos indígenas que hoy la relación de los pueblos con la escuela que hoy conocemos ha sido muy controversial. La escuela se ha presentado como una instancia de dominación en el sentido que negó su condición cultural bajo la idea de escuela del progreso, que buscó sacarlos de su ignorancia, de su condición de atraso cultural. Esta posición que ubicó a los pueblos en el lugar de el bárbaro es una memoria que permanece latente y que a pesar de las actuales políticas denominadas interculturales, perpetúa la histórica dualidad indios y no indios, y todo lo que esta clasificación mantiene en tanto de exclusión y desigualdad en distintos niveles. 2. Las perspectivas de la escuela igualadora del siglo XIX y XX, desde que se crea la Secretaría de Educación Pública en el 20, ha trabajado en la búsqueda por integrar a los pueblos, a los diferentes, que tienen la referencia a homogeneizar sectores de la población tanto en color como en lenguajes. Este aspecto muy criticado por las organizaciones indígenas y diferentes sectores de la sociedad, el de la integración, que buscó tapar la diferencia inquietante del indio para una sociedad que se miró en otros colores y culturas como espejos en Europa y los Estados Unidos, entiendo también abrió un camino que auspició otras rutas. Me refiero a la lucha que tienen los pueblos para que sus visiones de mundo sean consideradas en la escuela y en la sociedad. Por ejemplo, para no fracturar y desvincular a las nuevas generaciones de sus comunidades de origen, punto clave en que la escuela jugó un papel central. 3. Incorporar las diferencias socioculturales y lingüísticas resulta un tema complejo de procesar en instituciones como la escuela, que guardan una tradición normalizadora sobre los niños y los jóvenes. Al no problematizarse la misma noción de sujeto, de tiempo y espacio, conduce a que las estrategias para atender las diferencias culturales, lingüísticas y étnicas se reduzcan a métodos diferenciales para enseñar, que muchas veces resultan en diferenciadores. 4. El discurso de atender y respetar las diferencias, no solo individuales, sino las culturales y lingüísticas en la escuela, también ha sido retomado por los organismos internacionales que marcan los rumbos de las políticas. En este sentido, la institucionalización del discurso de la diversidad cultural en la escuela generó nuevos encubrimientos y desigualdades. Me refiero a que bajo estos programas interculturales propuestos desde el discurso oficial, se han generado marcaciones étnicas que a veces, más que potenciar escenarios para la igualdad, agudizan las discriminaciones. Para ir cerrando, y a pesar de todo esto que parece muy estar en contra de la escuela, voy a decir exactamente lo contrario.
una parte del discurso intercultural retomado por las organizaciones indígenas y este reconocimiento de derechos a partir de lo que es ser un pueblo indígena y todo lo que implica en términos de diferencia cultural, ha abierto otras luchas para los pueblos que agarran a la escuela como institución importante para recuperar sus historias negadas y silenciadas, así como para redescubrir lengua, lenguajes y modos de producir conocimiento. Es decir, la escuela es escenario de disputa y de valor para proyectar futuros pensados desde las comunidades. Bueno, aquí habría mucho que señalar y decir. Hay muchas experiencias que están ocurriendo actualmente en México y en América Latina, donde este formato tradicional de la escuela del siglo XX se está abriendo, pero no se está abriendo en una idea de alternativa marginal, sino de recuperación de las mejores tradiciones revolucionarias, si quisiéramos, de lo que ha implicado esta escuela. Y bueno, eso nos implicaría otro tiempo. Solamente un último párrafo. Quiero volver a ubicar el sentido potente o revolucionario que nos traen los autores sobre la escuela que esta institución tiene hoy para los pueblos indígenas. La demanda por el acceso a la escuela y a sus distintos niveles está presente en todos los proyectos etnopolíticos. Se espera mucho de la escuela, no de esa escuela que negó los rostros e historia de los pueblos, sino de una que reconozca en pie de igualdad las lenguas y los conocimientos. Por ello, reinventar la escuela es más que un deseo, es un imperativo de justicia junto con otras tantas demandas vinculadas a las soberanías alimenticias y territoriales donde lo educativo tiene un peso central. Si la defensa de la escuela tiene que ver con lo público, y esto en tono de bien común, se hace difícil ubicar a la escuela como escenario de lo público en países donde, por ejemplo, la educación privada ha crecido exponencialmente. Pero si lo público no se define por oposición de lo privado, más bien por la búsqueda de un bien común, habrá que preguntarse, ¿qué es el bien común en sociedades profundamente desiguales como el caso de México? Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y pasamos rápidamente a la presentación de Claudia Zapata, a quien ya les presenté hace ratito. ¿Ahí está bien? Sí. Bien, quiero partir, espero poder atenerme al tiempo, pero bueno, partir agradeciendo obviamente al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, especialmente a Inés Dussel, por esta invitación tan generosa que tiene que ver, ¿cierto?, con reflexionar sobre la escuela pública, sobre un tema desafiante para los que venimos del campo de los estudios indígenas, que es el la entienden como una metrópoli desde la cual se construye y ejerce un dominio que es tanto material como ideológico, y a la situación al interior del Estado-Nación chileno lo llaman situación colonial. Esto, bueno, son claves de una autorrepresentación que se desprende de una poderosa conciencia de su diferencia como pueblo, y creo que son características que se comparten en el resto de la intelectualidad indígena en el continente. ¿Cuál es la paradoja? Que este esfuerzo, para algunos, digamos, porque aquí viene todo el tema de que los indígenas son siempre seres diferentes culturalmente, más que políticamente en conflicto, digamos. La paradoja es que este esfuerzo de diferenciación radical proviene de quien se supone eran los más integrados, ¿no? Precisamente la problemática de esta integración hace que los discursos más radicales de la diferencia provengan de ese segmento, de los que fueron a la escuela, de los que lograron ir a la preparatoria, de los que llegaron a la universidad. Y bueno, ¿en qué consiste esa integración problemática? En que sin ser ficticia, en Chile la cobertura escolar supera el 90% y en América Latina en general creo que el 70%, pone de manifiesto el lugar subordinado que ocupan en la sociedad. También porque fue una integración condicionada, era una integración que implicaba indiferenciación, como bien mencionaba Gabriela, en la medida que implicaba el borramiento de su particularidad histórico-cultural, lo que los propios intelectuales indígenas han mencionado, pasamos del exterminio físico al etnocidio. Y sin embargo calibran que históricamente es un poquito mejor el etnocidio. Lo digo porque aparecen ahí en el debate. Y bueno, en esto aparece el tema de la escuela y de la violencia epistemológica, que es un tema largamente estudiado, ¿cierto?, en el campo de las investigaciones educativas,
Y en el caso indígena eso alcanza otras dimensiones que recién se están comenzando a explorar, entre ellas la racialización, que tiene que ver con rasgos como la lengua, el fenotipo, el apellido, y es un tema prácticamente omitido en Chile, diría que en general en el continente, porque se asume que los problemas indígenas son problemas étnicos y no problemas raciales. O sea, no se asume que hay una sociedad que subalterniza y que jerarquiza a partir de establecer una correlación entre cultura y características psicológicas y físicas. Así que bueno, es un tema que está absolutamente abierto y porque se entiende que el problema racial tiene que ver con la población afroamericana. Claro, no sería de los indígenas. Y bueno, los intelectuales indígenas producen una escritura que si bien tiene un tenor disciplinario, de las disciplinas en las que fueron formadas, o en el caso literario también, la verdad es que es una escritura donde las marcas biográficas son absolutamente determinantes y en esa biografía aparece la experiencia escolar a veces de manera episódica, a veces da cuenta de una experiencia traumática y otras veces da cuenta de una experiencia absolutamente determinante en la construcción de una identidad indígena. Así que bueno, es una experiencia contradictoria, digamos, y sin embargo fundamental. Podríamos verlas como escrituras de la memoria también, donde la resistencia creo que es un primer paso, ¿cierto? Siempre reporta dignidad y motivación construir una historia de la resistencia. Pero cuando se habla de la escuela es cuando se ha abierto otra etapa de la autorrepresentación, que es reconocer el momento doloroso de la derrota e incluso de la alienación. Qué sé yo, el caso de Isolde Reuque, una dirigente importante en Chile mapuche, por ejemplo, en su autobiografía menciona entre medios de manera muy episódica su experiencia escolar, que uno la puede componer a lo largo de casi 300 páginas, y ella menciona, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, donde iban niños, digamos, de chileno y mapuche, ella dice, bueno, a mí me llamaban temprano, me sacaban del salón para ir a hacer el aseo a la oficina de la directora, porque los mapuches y las mujeres mapuches son las que hacen el aseo. Es un oficio racializado en Chile. O Víctor de la Cruz, que es el caso de un poeta zapoteca, ¿cierto?, que menciona qué es lo que le ocurre a él en la escuela y respecto de por qué después comienza, digamos, la construcción de un sujeto indígena empoderado, digamos, desde una identidad indígena y cómo empieza a ver las cosas de otra manera. Y dice, voy a citar porque me parece muy elocuente sus palabras. Si no me hacían caso desde mi banquillo, me dirigía en voz alta al profesor para protestar. Y si la frase usada al pedir auxilio no se pronunciaba en forma correcta, entonces lanzaban sonoras carcajadas haciendo mofa de mi calidad de indio. Y por eso mismo empecé a escribir, no como una forma de entregarme al placer, sino como quien hace ejercicio de esgrima para estar en forma o quien practica técnicas de defensa personal. Así fui descubriendo que era otro, un extraño en mi propia tierra, en mi propia casa, fui descubriendo la colonización. Y pese a esto, los indígenas han valorado altamente la escuela, no solo como parte de una agenda individual o familiar, sino de las propias luchas políticas. El acceso a ella ha sido, junto con la tierra, las dos demandas históricas del movimiento mapuche durante el siglo XX y creo que de los movimientos indígenas también latinoamericanos durante el siglo XX. Independientemente del contenido que se les asigne, el tema ha sido básicamente ese, tierra, educación. Dice el historiador mapuche Pablo Marimán, la necesidad de escuela se fundamenta en un propósito básico, apropiarse del idioma del otro, específicamente del uso del castellano, hablado y escrito, como herramienta válida para la resistencia y relación con el grupo dominante. Entonces, bueno, evidentemente escuela igual dominación, sí, pero también aparece acá en los propios discursos indígenas de estos sectores subalternizados y racializados, la escuela como una posibilidad de empoderamiento. Y bueno, hay un cambio de época, ¿cierto? Lo hemos asistido más o menos desde los años 80, fundamentalmente desde los 90, en que aparecen otros paradigmas, digamos, al calor de modificaciones globales, que tiene que ver con modificación de la acumulación del capital, etcétera, digamos, y que tiene que ver con una época en que ha adquirido fuerza la valoración de las diferencias culturales. ¿Cierto? Existe una sensibilidad ciudadana y política y la gravitación de los movimientos indígenas ha sido fundamental en este hecho, en conjunto con este escenario global cambiante. Pero en América Latina, ¿cierto? Uno no puede decir que la globalización abre el espacio para las diferencias. Ha sido también un lugar disputado, reivindicado, digamos, y creo que la instalación de una necesidad de reconocer las diferencias y el rezago indígena ha sido uno de los grandes logros de los propios movimientos indígenas desde los 80 hasta acá. Y eso ha tenido un impacto a buena hora en los sistemas educativos. Y sin embargo, al mismo tiempo aparecen otras paradojas.
Se constatan dificultades para avanzar hacia modelos de convivencia social complejos e inclusivos. Se aprecia la limitación de las políticas públicas de reconocimiento hacia las poblaciones indígenas y entre ellas las políticas educativas. Me quedan 5, gracias. Estas políticas, principalmente la educación intercultural bilingüe, pero no solo ellas, parten de premisas que requieren una mirada colonialista del sujeto indígena, que es definido por la permanencia atemporal de su diferencia, vinculada estrechamente con la comunidad, con el espacio rural, con la tradición y con la conservación de esta. O sea, el indígena solo transmite cultura, no la crea ni la recrea. Creo que en general es una premisa que se suele repetir. Y que es una diferencia solo cultural y no en relación con una desventaja respecto de una relación desigual de poder. Y bueno, esto en el caso chileno tenemos claramente que el currículum de educación intercultural restringe a los niños mapuche la idea de espacio rural y economía agrícola, y a los niños aymara a la ganadería. Eso implica 2 riesgos, creo yo. 1, excluir la heterogeneidad social y cultural indígena, por ejemplo, el segmento urbano, que da elemento para todo un debate y que por lo demás es mayoritario. Hay ahí otros juegos de negaciones. Y por otro lado, se corre el riesgo de naturalizar la pobreza. Y esto no ocurre solo con los indígenas. Cuando se dice, bueno, a los niños pobres, ¿de qué les sirven las fracciones? Lo digo porque lo acabo de escuchar en Chile, este discurso. Y bueno, creo que son formas de reconocimiento problemáticas en la medida que imponen un deber ser que encarcela a los sujetos indígenas en lugar de promover su liberación. Y en educación esto se refleja en proyectos que parten de una premisa loable, como es la de reconocer y valorar las culturas que han sido inferiorizadas, pero cuya forma y resultado generan serias dudas, mostrando efectos que incluso podrían ser calificados de regresivos. Esto porque más que interculturalidad, el resultado ha tendido a ser una educación para indígenas, con los efectos segregadores que esto implica. Más específico aún, una educación para indígenas pobres, que no contempla el derecho y el deber de todos los niños y niñas a ser formados en este paradigma. Por eso me parece que se hace urgente detectar estos obstáculos para explorar nuevos horizontes teórico-políticos, y ahí se me viene, digamos, el aporte de los colegas belgas, que no implica, ¿cierto?, posicionarnos en reflexión de temas y conceptos que han sido proscritos en un escenario más global, digamos, mundial finalmente, digamos. Y esto implica, obviamente, repensar y probablemente refundar la escuela. Y con esto voy a ir terminando. Me parece que esto implica reposicionar un concepto por mucho tiempo proscrito cuando se habla de diversidad y educación intercultural. Me refiero al concepto de igualdad, que ha sido utilizado para procurar la homogeneidad cultural de la población y que al parecer esa práctica, cierto, que debemos condenar, da pábulo hoy para sacarlo del escenario de la discusión. Por el contrario, lo que yo propongo es que siga ocupando un lugar fundamental en lo que respecta al necesario objetivo de igualdad social, o al menos en lo que respecta a la igualdad de oportunidades. Me parece que la igualdad es el contrapeso necesario de la diferencia para comprender las particularidades culturales en el seno de sociedades complejas, como son los estados nacionales, y promover la vinculación no jerárquica entre ellas. Implica pensar la posibilidad de una sociedad diversa en espacios públicos democráticos, posibilidad imposible de avisorar en los discursos más absolutizados de la diferencia, también en los más absolutizados de la igualdad. Me parece que hemos pasado de un polo a otro y creo que ese es el problema. Por lo tanto, se impone la necesidad de volver a trabajar ambas dimensiones a nivel tanto teórico como político, pues existe correlación entre injusticia económica, injusticia social e injusticia cultural, parafraseando a Nancy Fraser, teórica feminista que argumenta sobre la falsa oposición que se ha establecido entre igualdad y diferencia. La lucha por la igualdad social y la lucha por el reconocimiento cultural no deberían entenderse como periodos históricos distintos, mucho menos como vías políticas excluyentes. La historia nos ha enseñado que la sola lucha por la redistribución dejaba fuera otros ámbitos de la vida y que, por otro lado, una reivindicación de las identidades culturales que abandone el ideal de redistribución también resulta limitada. El objetivo final de este planteamiento es la democracia radical y abarcadora en la medida que articula la esfera de lo social, lo cultural y lo económico. En este proyecto, la educación y su núcleo fundamental, que es la escuela, está llamada a jugar un rol fundamental. Y me refiero a un rol que tiene que ver con mejorar las condiciones de los sujetos para participar en la esfera pública, digamos, entendiendo que hay una situación de falta de equidad. Y la verdad es que este debate al que yo he asistido acá y del que he aprendido mucho sobre la idea de suspensión, me recuerda mucho a un debate que fue tremendamente productivo, que no se alejaba del objetivo político de Habermas, pero que sí fue muy productivo de expandir la teoría de Habermas en el entendido de que su noción de esfera pública
era tan idealizada que no consideraba las diferencias de acceso. Entonces, bueno, ahí vino la teoría feminista, ¿cierto? Unos posicionamientos latinoamericanos que expandieron el proyecto y del cual el propio Habermas ha reconocido, digamos, lo productivo de ese ejercicio y de esa construcción política. Quiero finalizar señalando que las demandas de escuela por parte de las organizaciones indígenas perseguía esta igualdad social. Y para conseguirla, los padres y niños indígenas estuvieron dispuestos a pagar el alto costo de la negación de su diferencia. Ha sido un costo excesivo, que solo el reconocimiento cultural con redistribución podrá dejar en el pasado. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Pasamos ahora a la presentación de Gustavo Fischman. Los ponentes, perdón, no va a haber mucho tiempo para dialogar entre nosotros, pero si quieren ir tomando sus notas de lo que les inspiran las presentaciones de sus colegas, para luego retomarlas también en el momento de las preguntas y hacer un poquito más de diálogo en la medida de lo posible. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Premio para el que descubre el acento. Bueno, yo voy a empezar con también con el agradecimiento, pero ya está, así de corto. Gracias. Lo otro es que les quiero confesar que tengo muchas dudas y una certeza. La primera duda es que la verdad no tengo la más mínima idea de quién está en el auditorio. No sé, no los conozco, no sé quiénes son. Y esto de hablar así al vacío, a un auditorio donde es difícil saber quién está en la audiencia, hace muy difícil escoger el estilo. Tendría que mostrarle imágenes, tendría que contar un cuento, tendría que presentarle números, porque todos somos iguales, excepto que esa es la certeza que yo tengo. Algunos son más iguales que otros. Y en esto de elegir la audiencia, ¿a quién le tengo que hablar ahora? Tengo que hablar con los autores del libro para mostrarles que hice una lectura inteligente para que en algún momento me inviten a ir a visitarlos en la universidad. Tengo que hablar a mis colegas en la mesa, a los cuales respeto y admiro, para que vean que soy inteligente y que me vuelvan a invitar, pero esta vez con más tiempo para poder pasear, porque esto de correr. Le tengo que hablar a los alumnos y alumnas de doctorado, de maestría, o quizás hay algunos profesores. La verdad no tengo idea a quién le voy a hablar. O sea que mi segunda certeza es que es imposible para mí, seguramente para otros no, pero para mí sí, armar un discurso, armar una presentación que me dé certeza de que todos van a estar siguiéndola, disfrutándola, entendiendo, pensando y poder establecer un diálogo. Así que, antes de nada, disculpas a todos y a todas. Se me escapa el inglés ahí. Yo voy a tratar de armar dos narrativas con respecto al tema de igualdad y equidad, porque esto es lo que yo quiero hablar. Y los voy a hacer viajar, si puedo, si me sale convincentemente, desde dos contextos muy diferentes. Uno, muy lejano para nosotros, que es el contexto de Finlandia, y el otro contexto, también muy lejano, que es el contexto de Porto Alegre. Uno es contemporáneo, el otro es un poco con 10 años de antigüedad, pero que se reanimó. Vamos a empezar por Finlandia. ¿Qué saben de Finlandia? Hielo, frío, blanco. Esa es la imagen que uno tiene de Finlandia. Nieve. Pero si están siguiendo las noticias de los diarios, y esto aparece en cuanto diario abro, se habla de educación, se habla de PISA, se habla de OECD, y Finlandia aparece ahí arriba al tope. Y resulta que están todos los gobiernos tratando de llegar al tope. En Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, todos quieren llegar a ser como Finlandia. Respuesta, traigan a los finlandeses y resolvemos todo, pero no se puede. ¿Cuál es el secreto de Finlandia?
Yo tuve el verdadero placer y honor de colaborar con el ex ministro de Educación de Finlandia, Pasi Salver, que es una autoridad muy reconocida, que explica el fenómeno finlandés. Y la semana pasada estábamos en un panel como este, en conjunto, y estábamos dialogando sobre cuál es el secreto de Finlandia. Y el secreto de Finlandia en Estados Unidos se entendió bastante mal, se sigue entendiendo mal, porque se piensa que Finlandia es el lugar de la excelencia. Excelencia asociado con calidad, alta calidad. En México, como en Argentina, como en Brasil, como en muchos lugares, cada vez que uno piensa calidad, ¿contra qué se lo opone? Con la cantidad. O sea, si es para muchos, no va a ser de buena calidad, ¿sí? Si es para pocos, tiene que ser buena calidad. La excelencia es para pocos. Entonces el sistema norteamericano funciona mucho como pirámide, igual que el mexicano. Base muy amplia y al final llegan poquitos, ¿sí? Y esto es lo que el gobierno está tratando de hacer. Bueno, vamos a hacer como Finlandia para llegar a la excelencia. Pero el gran secreto del modelo finlandés es que ellos no llegan a la excelencia a través de la competencia, a través de restringir calidad. Llegan a la excelencia a partir del sentido de la igualdad y la equidad. Y hay tres características fundamentales, que tienen que ver con tratar de mi intento de poner qué hacer para avanzar en el modelo que nuestros colegas belgas están proponiendo. ¿Qué es lo que hizo Finlandia en un proceso bastante largo, más de 30 años, para alcanzar la equidad? Primero, para alcanzar la excelencia. Primero pusieron el foco en la equidad. Y el foco en la equidad quiere decir educación preescolar temprana para todos, apoyo a las familias para todos, educación especial para todos. Cuando todos pasamos por educación especial, no hay nadie que pueda ser discriminado por atender educación especial. Y enfoque en el sujeto completo. No se aprende nada para dar buenos resultados en los test. Se aprende como un sujeto frente a problemas complejos. El segundo elemento fundamental es la transformación del trabajo docente a través de la jerarquización y modificación del trabajo docente. La idea de un docente, 30 personas, que va a dar cuenta de todo, no es lo que se hace. Se trabaja en equipo, se trabaja en colaboración, se estudia mucho para ser docente. Hay 10 candidatos para entrar a una plaza en formación docente. O sea, el proceso de entrar a ser docente es muy riguroso, muy complejo, los salarios son buenos. Pero la dispersión salarial en Finlandia es mucho menor que la que tenemos nosotros. Y el tercero, que parece el más contraintuitivo, por lo menos en lugares donde se está enfatizando la competencia, la selección, tan fuertemente como en Argentina, y creo que aquí también, es que el lugar del juego, de la exploración artística, de la exploración creativa, de la exploración física, musical, es fundamental. En Estados Unidos se redujo, 50% de todos los salones de clase, de primaria, de todos los Estados Unidos han eliminado las artes, todas. Han eliminado el lugar de juego del receso escolar. Todo es para que les vaya bien en los test. Bueno, yo tengo una definición de la estupidez, que no es muy original, la hicieron muchas cosas. Pero la definición de la estupidez que yo tengo es hacer lo mismo todos los días y esperar que el resultado vaya a ser diferente. Hace 25 años que estamos enfatizando estos tests estandarizados y estamos preparando a los niños y en las escuelas para que den buenos resultados en los tests. Hace 25 años que la educación en Estados Unidos en general, ¿sí?, en el promedio, no está dando muy buenos resultados. Y una de las cosas que está sucediendo es que se aceleró el proceso de descomposición de la profesión docente. Se pierden muchos docentes de cada 5 que entran a una escuela de formación docente, terminan abandonando la profesión antes de los 3 años, 3. O sea, es un desastre, estamos tirando un montón de plata, esfuerzo, y realmente generando muchísimos problemas sociales.
Finlandia. ¿Listo? Ahora vamos a Porto Alegre. ¿Tiene imagen de Porto Alegre? Nada, absolutamente nada. Sur de Brasil, una cultura muy parecida a la cultura rioplatense. Se habla mucho portuñol, se toma mate, como los argentinos. Son muy simpáticos y es uno de los lugares donde el Partido de los Trabajadores, el partido de izquierda, que hoy es gobierno en Brasil, que espero que continúe siendo gobierno en Brasil por los próximos 4 años, gana las elecciones, fue una de las primeras ciudades que gana las elecciones con un proyecto de transformación educativo que se llamó Educación Ciudadana, Escola Cidadá. Escola Cidadá fue uno de los proyectos pedagógicos más importantes de los últimos 30 años, generó mucha imaginación pedagógica, hay mucho escrito, mucho discutido. Yo estaba como estudiante de doctorado en Estados Unidos y quería aprender de Escola Cidadá, así que ahí fui a Porto Alegre a hacer investigación. Y me pasé varios meses en 3 años. ¿Cuál es el principio de escuela ciudadana? La escuela ciudadana. El principio de escuela ciudadana era democratizar el acceso, democratizar el conocimiento, el acceso al conocimiento, democratizar las bases de gestión escolar y democratizar la administración de la escuela. Todo esto es muy bonito, tiene unas palabras fantásticas, pero ¿qué pasaba en las escuelas? Eso es lo que yo quería saber, ¿qué pasaba en las escuelas? El sistema funcionó bastante bien, amplió las bases, se incrementó el número de niños en las escuelas, retención y todo esto. Pero yo se lo voy a contar en cómo lo vi yo en una escuela, con 2 situaciones. La primera es de João y Julia. Yo estoy haciendo una entrevista en una escuela. Las escuelas son bastante bonitas y las escuelas son todas diferentes, arquitectónicamente. La comunidad participa en la toma de decisión de cómo va a ser la escuela. Y en esta escuela yo voy y voy a entrevistar a Julia, que es la directora. Me deja entrar a su despacho, vamos a comenzar la entrevista y viene la cocinera de la escuela. Julia, ¿qué pasa? En portugués suena más bonito. Le dice, está João. João, João. Otra vez. La directora me dice, son 5 minutos, ya vuelvo. Bueno, los 5 minutos fueron 1 hora y media. Y aquí el gringo, yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi entrevista que era tan importante? Bueno, João es un chico de la calle, ¿sí? Un chico que vivía en la calle. Borracho, 16 años, negro, le faltaban los 2 dientes, en portugués estaba banguela, y estaba llorando, y hablando con Julia, y lo primero que sucede es que Julia le dice a la cocinera, tráeme comida, llama al asistente. En 15 minutos tenemos un chico de la calle que abandonó la escuela, que está hablando por 1 hora y media, con 4 adultos de la escuela, de vuelta, gringo, que tiene que hacer la entrevista, está pensando, ¿qué manera de usar los recursos públicos? 4 adultos, un chico que dejó la escuela 1 hora y media, podríamos estar... Pero es cierto que el diálogo entre ellas y João fue absolutamente espectacular, lloraban, gritaban, pero el intento de la directora de la escuela es convencer a João que firme un compromiso de que él va a ir a la escuela de adultos, porque ya había pasado la edad para estar en la escuela que él quería entrar, que iba a estar en el horario más tarde, en la misma institución, y que él lo haga. Bueno, João firma, se ponen de acuerdo, y a la hora y media viene Julia y se pone a hablar conmigo. Y yo, para retomar el diálogo, no tuve la mejor idea que decirle, Julia, se ve que a usted le gusta mucho João, que lo quiere mucho. Todos los que son directores o directoras de escuela o que son maestros o maestras, ponen la misma cara.
no lo voy a decir en español tradicional, pero qué ingenuo fue lo que ella me dijo. Si querés te contesto que sí, que lo quiero, porque eso es lo que vos estás esperando que te diga. Lo cierto es que no lo quiero ni un poco. Me hincha, me molesta, no lo quiero. Pero yo soy la directora de esta escuela porque fue elegida por esta comunidad, para atender a todos, sin pensar de dónde vienen. Y esa fue la primera vez que escucho una directora diciéndome, no lo quiero. Primera y última. Pero fantástica. A la semana siguiente yo sigo con mis notas de Julia Joan, tratando de entender qué cuernos es esto y cómo se entiende este tema de la educación ciudadana. Y ahora voy a hacer una observación de clase. Y estoy en la escuela, estamos en el grado, y los chicos empiezan a hablar con la profesora y están hablando del transporte público. Una lección común. Hasta que un chico de atrás se mata de la risa con una colega. Y están riéndose y nadie sabe qué pasa. Entonces la profesora le dice, bueno, compartan la historia. Entonces Joanina le dice, es que nosotros venimos con un pecero. Esta es una escuela que está en las afueras, cerca de una favela. Y una favela es un barrio pobre, no es nada más que eso. Y ¿sabe por qué nos reímos? Porque el pecero, cada vez que llega hasta la escuela, en vez de parar frente a la escuela, pega la vuelta y nos muestra la cola del pecero. Y lo que les causaba gracia era que estaban diciendo la palabra bunda, que quiere decir cola, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿y por qué nos muestra la cola? No tengo la más mínima idea. Bueno, este por qué nos muestra la cola se convirtió en la mejor lección de matemáticas, geografía, demografía, urbanismo que he visto en mi vida. Pasaron 2 meses donde fueron a entrevistar a los conductores, fueron a la fábrica, no a la fábrica, a la cooperativa de peceros, hicieron cuentas, estudiaron, salían de la escuela, entraban en la escuela, transformaron esto y aprendieron un montón. A partir de respetar estos intereses y problematizar esa realidad. Fue una lección súper complicada, no era una cosa que se podía planificar, que se podía prever así tan fácilmente. ¿Qué es lo que tienen en común Finlandia y Porto Alegre? La primera cosa que tienen en común es que respetan la incertidumbre. El origen familiar, social de los chicos no predetermina la salida. A las escuelas donde yo fui en Argentina y a las escuelas donde visito mucho en Estados Unidos, tu origen predetermina tu salida. Pero esto no es imposible de mudar. Ya se mudó muchas veces y tenemos que seguir peleando por la mudanza. El segundo elemento que tienen en común es que los docentes no trabajan como sujetos aislados, individuales y sin ningún tipo de reconocimiento. En los 2 casos los salarios son mejores y en los 2 casos se trabaja en equipo. Esta idea de maestrito, maestrita, que cierra la puerta del salón de clase y resuelve todos los problemas solos, el rey o la reina del salón, es una fantasía tropical, nunca sirvió y no va a servir. De esto estoy convencido. El tercer elemento es que la idea de simplificar todas las enseñanzas, de reducir la realidad a simples problemas, yo no creo que haya tampoco demasiada evidencia pedagógica de que esta es la única manera de enseñar. Y en nuestras obsesiones que tenemos hoy de que nos dé bien los test, en la gran mayoría de los lugares donde visito se está enseñando de esa manera.
a algunos les da resultado. Pero creo que en términos de asegurar y mejorar, respetando esta idea de igualdad y equidad, ese no es el camino cierto, o el camino correcto. Entonces, por último, yo creo que lo que tenemos que pensar con respecto a la igualdad es que la igualdad requiere esta idea de la suspensión, requiere esta idea de la incertidumbre. Si nosotros comenzamos y ni bien abrimos la puerta de clase y miramos y ya sabemos quién va a estar, se va a dar bien, quién se va a dar mal, por el lugar que ocupa, por el color de piel, por el tipo de necesidades que tienen, estamos haciendo una escuela que realmente no tiene mucho sentido defenderla. Esa escuela yo no la defiendo. La escuela pública que nos están ofreciendo en este libro los compañeros, a esa sí yo la defiendo. Muchas gracias. Muchas gracias y aprovecho para agradecer a todos los ponentes su escrupuloso respeto del tiempo hasta ahora, que nos va a permitir tener una buena discusión al final. Ahora le doy la palabra a Ana María Salmerón. Voy a intentar cumplir con tu agradecimiento. Muchas gracias, Inés, por invitarme. De verdad, muchas gracias. Quiero poner sobre la mesa un par de ideas rudimentarias sobre algunas de las condiciones que juzgo inherentes al concepto de igualdad. Diré primero que la igualdad es una aspiración, un principio de carácter moral cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de regir y tutelar las relaciones humanas bajo el supuesto de que todos valemos lo mismo, todos tendríamos que tener los mismos derechos, todos equivalentes posibilidades de acceso a los bienes sociales e idéntico estatus. Subrayo todos con la intención de dar cuenta de la universalidad inherente al precepto. Parece una perogrullada, pero insisto en ella porque me va a ser muy útil en el análisis que propongo. Diré en segundo lugar que igualdad no se opone a las diferencias de suertes o de rifas del azar natural. No se opone, como parece a primera vista, a la diferencia. Que todos somos diferentes es un axioma y ello no afecta a las aspiraciones igualitaristas. Lo que se opone a la igualdad es la opresión. La única diferencia antonímica de la igualdad es la diferencia que es efecto de la injusticia. En este sentido, lo que se opone de manera radical al principio de igualdad es la jerarquía heredada, el sistema patriarcal, el racismo, el privilegio de clase frente a la miseria, el abuso del más fuerte, el afán imperialista, el reparto antidemocrático de poder. Si la escuela puede arrancar a los sujetos de las condiciones del ámbito doméstico y de la desigualdad injusta que acosan sus destinos, vía las estrategias artificiales que tiene a su alcance, aunque sea solo por unas horas al día, con ello enmarca genuinas posibilidades de desnaturalización de la opresión. No puede nada, estoy segura, contra la opresión misma, pero sí contra su percepción como determinante natural de la existencia. En ese sentido, la comprensión de la escuela democrática como un espacio de suspensión tiene potenciales pedagógicos incalculables. Se me ha ocurrido una buena ráfaga de ejemplos. Salpicaré solo unos cuantos para dar constancia de mi entusiasmo por este proyecto. Quienes han estudiado las restricciones del concepto de igualdad de oportunidades para individuos o grupos marginados han descrito la reducción de las condiciones de libertad real en la toma de decisiones, en la generación de deseos y en las elecciones individuales. Han caracterizado el fenómeno en relación con el concepto de preferencias adaptativas y las han descrito como las inclinaciones que los individuos desarrollan como consecuencia de una adaptación racional a las condiciones objetivas de su entorno. La noción alude a los casos en que, por ejemplo, el hijo de un obrero, el indígena o la mujer no desea o no elige convertirse en alto ejecutivo, y la razón de que no lo haga no es necesariamente consciente. Atiende a que nunca ha percibido la posibilidad real de serlo como una opción accesible para sí. Las condiciones de injusticia social y la falta de espacios de experiencias de igualdad reducen considerablemente las percepciones de los sujetos respecto de sí mismos. Muchos de los determinantes sociales que marcan los límites para la participación de los bienes públicos, para el acceso al poder, para la capacidad de demanda o exigencia del cumplimiento de los derechos fundamentales, se finca precisamente
en los propios límites de una adaptación inconsciente que facilita o hace posible la supervivencia en entornos de desventaja social y política. En este sentido, una escuela igualitaria, entendida como lo hacen Jan y Martín, brindaría cuando menos las condiciones de posibilidad para desenmascarar la posición social y no natural que disfraza de méritos individuales lo que no es sino una adaptación racional al orden social desigual. El ofrecimiento de la experiencia de ser igual al otro inscribe opciones de autopercepción inadvertidas. De ellas dio cuenta Hegel al sostener la noción de reconocimiento que hoy se ha vuelto tan popular en algunas concepciones sobre la justicia. La idea de reconocimiento de Hegel designaba una relación recíproca ideal entre sujetos en la que cada uno vería al otro como su igual y a la vez lo vería como separado. Igualdad y diferenciación son términos que se acompañan sin conflicto en la relación de reconocimiento hegeliana. Para el filósofo idealista, esa mirada del otro como igual y diferente es la que permite la constitución de la individualidad, es lo que sirve de horma a la subjetividad. De acuerdo con él, los conflictos humanos y las luchas sociales tienen sus marcas de origen en el menoscabo de ese fundamental reconocimiento. A la noción básica del reconocimiento de Hegel se han sumado además otras tentativas interesantes para intentar explicaciones sobre la configuración del yo desde la psicología social, por ejemplo, en el caso de Mead, o para encontrar razones y mecanismos de solución a problemas de justicia desde, por ejemplo, la filosofía política de Axel Honneth. Lo cierto es que en el marco de sus desarrollos, al margen de que hay un montón de discusiones al respecto, pueden vislumbrarse también para el plano pedagógico fecundas comprensiones y prescripciones sobre la consideración de la igualdad en las relaciones intraescolares. Desde el punto de vista simbólico, también pueden ofrecerse ejemplos de los modos en que la figura democrática e igualitaria de la escuela se muestra fecunda y vigorosa. En buena medida, los poderes de la escuela se fraguan en las apuestas que de ellos hacen sus usuarios. Mientras el imaginario colectivo ha creído, por ejemplo, en las capacidades de movilidad social de la escuela, los esfuerzos familiares por la escolarización de los hijos no se han visto frenados por ningún obstáculo. Si la idea de la igualdad de la escuela permea con la fuerza que logró hacerlo, la pretensión de movilidad, las transformaciones en la mentalidad colectiva contemporánea serían radicales. En el imaginario colectivo se fecundarán nuevas visiones sobre la misión de la enseñanza y del aprendizaje, sobre la importancia del tiempo infantil pasado en la institución, sobre los esfuerzos que deberían destinarse en favor de la escolarización de las nuevas generaciones, sobre demandas que los movimientos sociales podrían hacer para exigir al Estado y a los poderes fácticos el cumplimiento de su responsabilidad de atención al derecho de la educación de todos, etcétera. Incluso más allá, la incorporación de la idea de la escuela igualitaria al bagaje de asunciones básicas de los maestros implicaría una contundente reorganización de sus convicciones en relación con su tarea, con las posibilidades de su profesionalización y con el lugar de los jóvenes en el marco de la actividad docente. Y si me piden más ejemplos, habría de señalar la colocación de la escuela como el primer lugar en que es posible la experiencia de igualdad, agrupa otras promesas. Porque hacerlo ahí es abrir al hábitus de la infancia la salida de la comprensión de que el lugar de la aspiración igualitarista y las posibilidades de su objetivación tienen sentido e importancia en el propio espacio público, es decir, en el lugar en que el principio cobra genuino significado político. Me voy a saltar algunos ejemplos porque le tengo un poco de terror a mí, pero en realidad lo que quería era mostrar que me entusiasma, que me voy a pelear un poco con la idea, pero que me entusiasma. Y voy ahora al lado oscuro de la luna. Gracias. A riesgo de desequilibrar mi intervención en el sostenimiento de una contradicción, me voy a atrever a colocar esta defensa de la escuela frente a la ineludible consideración de algunos de los efectos de la fragmentación social que sufren los países en que las diferencias de clases son tan escandalosas que no pueden encubrirse con tecnologías escolares, con recursos de formato institucional, ni con voluntarismos docentes.
Soy consciente de que traer a colación el asunto de las diferencias sociales y las condiciones de opresión, tras haber aceptado con tanto entusiasmo la importancia y el potencial de mantenerlas fuera de la escuela, tiene que percibirse como un recurso inválido, contradictorio. Si me empujan tantito, hasta medio esquizofrénico. Quizá lo sea, pero tomaré el riesgo por 3 razones. En primer lugar, porque creo en el poder del debate. Tengo la convicción de que es valioso analizar las propuestas en contextos controversiales, siempre más productivos que los de la comunidad de acuerdos. Pienso que criticar la escuela no es atacarla, sino empujar las posibilidades de su mejoría, y eso también es defenderla. En segundo lugar, porque no puedo no hacerme cargo de que hablar de igualdad y desigualdad social no tiene el mismo tenor en los países cuyos estados se han preocupado históricamente por el bienestar que en aquellos que se encuentran desgarrados por la vehemencia de la opresión ilimitada. Justamente hace rato que hablaba Gustavo de Finlandia, recordaba yo un video que está en YouTube en el que muestran una práctica finlandesa de acostar a los bebés en cajas de cartón. A partir del impulso de los sistemas de salud claramente establecidos en términos de condiciones de igualdad en Finlandia, se empezó a ofrecer a todas las madres recién paridas una caja de cartón para acostar a sus bebés. Y de ahí para acá, esta tradición tiene todos los años que tiene la tradición de estado de bienestar en Finlandia, se ha convertido en una práctica común y todos los bebés salen del hospital en idénticas condiciones de partida, al menos simbólicamente. Eso en este país no pasa, y en América Latina no conseguimos ni cajas de cartón para la mayoría. Creo que el examen de las posibilidades de un proyecto educativo comprometido con la igualdad se calibra distinto en donde la escolaridad está asegurada para todos que en donde el derecho humano a la educación se viola flagrantemente y donde los sistemas y subsistemas educativos operan en concordancia perfecta con las peores prácticas de distribución de riqueza y de poder. A diferencia de los países cuyas tradiciones de administración pública han brillado o aún brillan, las convicciones del estado de bienestar, en Latinoamérica el hambre ha crecido de cara al enriquecimiento de unos cuantos y sus efectos acompañan a los usuarios de la escuela. En este contexto, resulta inocultable la evidencia de que los países de América Latina y el Caribe, donde la opresión es la marca de identidad y la agudeza de las diferencias de clase es el signo de distinción, han hecho de sus sistemas escolares herramientas sofisticadas para la exclusión. México no es un mal ejemplo de esta afirmación. Las prácticas de escolarización en este país son un paradigma de la violación a la condición de universalidad que permea al concepto de igualdad. A la escuela pública básica no asisten todos, solo lo hacen los pobres. La clase media mexicana se sirve de la escuela privada. Este distanciamiento es en esencia la negación de las posibilidades de suspensión que en teoría definirían a la escuela. La idea de la homogeneidad escolar en este contexto es entendida solo en sentido de clase, en ocasiones de etnia. Hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Hay escuelas para indios y escuelas para mestizos. Y los profesores de los rincones más precarios son producto de realidades opresivas equivalentes a las de los espacios escolares que les cobijan. No quiero repetir los datos duros de nuestra tragedia de escolarización, ni insistir en las formas en que el sistema de subsistemas educativos de América Latina recrea de modos burdos y sofisticados los códigos de la injusticia social. Tampoco creo que les interese escucharme exponer las sobadas y para algunos, no para mí, superadas viejas teorías de la reproducción. Más bien quiero construir mi argumento, y esta es la tercera razón de mi atrevimiento, en un marco que no considera solo la diferencia de clases sociales en sí misma, sino sus efectos. Me interesa suscribir el análisis a un producto derivado de la clase social que compete al marco de las posibilidades del desempeño en las actividades encomendadas a la escuela. Coincido con Marx
aunque les suene anacrónica, en su apreciación de que la diferencia de clase no es una desigualdad entre otras, sino un fenómeno estructural en el que se inscriben y determinan las relaciones entre los individuos. No pocos teóricos han encontrado lógica y empíricamente posible dar continuidad a la sentencia marxista para afirmar que las diferencias de clase constituyen el fenómeno estructural en que se inscriben las relaciones de los individuos entre ellos y con su entorno, es decir, también con las condiciones culturales, entre ellas, por supuesto, las del conocimiento. Si esta premisa es verdadera, podríamos asumir que la relación que es posible tener con el conocimiento, desde luego con el que está socialmente disponible, pero sobre todo con el conocimiento elegido para la transmisión en el marco de lo escolar, es decir, lo que se pone sobre la mesa, tiene una conexión inevitable con la condición de clase. Asumir esto no va más lejos de lo establecido por la noción bourdiana de capital cultural en su estado incorporado, que atiende al factor vinculante con la pertenencia a la clase social y a la trayectoria sociocultural de la familia. La tarea de la escuela es enseñar, proveer de herramientas cognitivas, de saberes y habilidades. La tarea de la escuela es promover el capital cultural, eso es verdad, pero para hacerlo, para que el maestro enseñe y el alumno aprenda, ambos tienen que tener cubiertas las condiciones mínimas que les permitan una relación productiva con el conocimiento. Sin ello, los contenidos escolares quedan fuera de la escuela. Y sin contenidos no hay escuela, no hay relación educativa y por supuesto no hay lugar a la igualdad. Los usuarios menos aventajados de los más marginales subsistemas educativos con mayor pobreza cultural incorporada de partida en manos de los profesores culturalmente más empobrecidos en los países periféricos más castigados, no pueden hacer escuela igualitaria, porque la escuela democrática que defienden Bachelard y Simons supone una relación con el conocimiento que solo es posible en el marco de algunas condiciones básicas satisfechas. La marginación social extrema produce rezago cultural extremo y ambas obturan las posibilidades de la relación productiva con el conocimiento que los profesores requieren para enseñar y los alumnos para aprender. La desmedida opresión que sufren América Latina y los países del Caribe no es una ocurrencia aislada susceptible de suspensión momentánea, es estructural y tiene efectos totalizantes sobre amplios sectores excluidos. La hipótesis básica de la igualdad que hace posible lo escolar es seductora, es inspiradora. Creo que además es permeable, sobre todo es casi poética. Me duele pensar lo mal que me debo ver mirando alguno de sus aspectos con recelo, pero no puedo sino insistir en que la igualdad, ese sueño legítimo e irrenunciable, es antes que nada una obligación moral, una responsabilidad social que supera los poderes de la escuela y creo sobrepasa sus fines. Muchas gracias. Bueno, y la última de nuestras presentadoras hoy, también de casa, María de Ibarrola. Gracias, muy buenas tardes a todos. El riesgo de ser la última presentación es que se han dicho ya muchas cosas y la otra es que desafortunadamente mi ponencia no puede retomar la excelencia de muchas de las cosas que se han dicho en esta ocasión. Del texto que nos ocupa el día de hoy, yo tomo dos ideas que me parecieron expresan la contradicción y la tensión en que me siento en lo personal.
Se refiere a un maestro que dice, los conoce todos los artículos, todas las estadísticas, todos los artículos de prensa en que hablan del fracaso de los que vienen de niveles socioeconómicos desfavorecidos. Conoce las cifras, dice, pero no reconoce a sus estudiantes en ella. Es un maestro que supuestamente habla. Le molesta la perspectiva vista de pájaro que insiste en establecer el promedio de sus estudiantes y de sí mismo, de su trabajo, confinándolo en una estadística. Y la otra parte que me llamó la atención es: la escuela desactiva temporalmente el tiempo ordinario, pero sobre todo la parte de abajo de esta frase: ninguna otra visión sobre la escuela ha sido más escrutada científicamente que la reiterada afirmación de que la escuela no hace sino perpetuar y quizá incluso reforzar las desigualdades sociales existentes. En lo personal, como socióloga de origen, y pidiendo disculpas ante los pedagogos, los psicólogos y los filósofos de la educación, me parece que me he situado en esa tensión entre partir de conocer las estadísticas que hablan de las desigualdades sociales existentes y, por compromiso de este departamento, acercarme con mucha frecuencia a lo que pasa en las escuelas. Hay momentos que llamé momentos pedagógicos mágicos que se me han quedado grabados de las múltiples visitas que he podido hacer a las escuelas. Se refiere en estos momentos a los espacios de suspensión que mencionan los autores. El primer momento es un concurso de oratoria en un cebeta de Chiapas, un centro de bachillerato tecnológico agropecuario. La escena es un discurso sobre la democracia. Aparece el cuerpo de profesores humildemente vestidos, con una dignidad impresionante para convertirse en jurado del concurso. Y de pronto, de atrás del patio, aparece un grito alabando a la democracia. Y surge un muchachito que no se me olvida, gordito, con una camiseta seguramente regalada por algún partido político, una camiseta verde, ajustada que incluso se le enrolla en la panza protuberante que tiene el muchachito. Me impresionó decir, bueno, solo en una escuela encuentra uno esos contrastes. Siguiente gran momento que me llama la atención: clase de aritmética en una escuela para niños migrantes jornaleros en la costa de Michoacán. Es una escuela, según dirían nuestros autores, porque hay espacio, tiempo y contenido. El espacio es un árbol, el tiempo es la jornada posterior a la pizca, y la materia es 3 cartelones en donde se colocan los números en español, los números en inglés y los números romanos. Y mi primera reacción fue decir, qué maravilla que este maestro está abriendo estos horizontes a estos niños. La verdad es que no me fijé si los niños estaban interesados o no, pero me pareció fascinante ver en ese espacio a los números romanos. Y el tercero es el caos, del caos a la disciplina por motivación e interés, perdón el error. Son 25 infantes desordenados y gritones que de pronto van encontrando el rincón de su interés y la tarea en una escuela activa y van generando su propia disciplina de aprendizaje, como nos mencionaba la colega que habló de la disciplina esta mañana. Mi pregunta es, ¿en qué otro espacio social, si no en la escuela, encontraría uno estas situaciones de aprendizaje? Y me fascinan. Y hay otros momentos de asombro. Entiendo que es filosófico y no pedagógico el asombro que me llena, pero me llena de asombro el que millones de familias llevan cada día a más millones de niños a la escuela y le confían el cuidado y la educación de sus hijos. Y que millones de niños aprenden, adquieren o se apropian, y disculpas nuevamente con los psicólogos o los pedagogos, si se aprende, si se adquiere, si se apropia, si se asimila,
pero aprenden el significado de las letras y de las palabras, las manipulan, las dominan, el significado de los números. Me llama la atención que los adultos que no han ido a la escuela no reconocen las formas geométricas, algo tan sencillo como un cuadrado, un rectángulo. Se acercan al conocimiento científico, se conocen a sí mismos, se reconocen en medio de sus pares, se disfrutan, se agreden, todo esto en el espacio escolar. Yo debo de reconocer que cuando mis hijas aprendieron a leer, estuve a punto de ir a abrazar a las maestras y de rodillas darles las gracias. Más aún cuando mis hijas aprendieron a dividir. En el caso de lo que nos ocupa del Cebeta agropecuario, la propuesta fue una propuesta educativa increíblemente innovadora. Del lado izquierdo voy a decir sus ventajas, situados por primera vez a partir de la década de los 90, llegan a las zonas rurales agrícolas del país, oportunidades de educación media superior, porque antes solo existían las normales. Enseñan o proponen aprender a producir produciendo, no en teoría, sino trabajando directamente. Integran una formación completa de producción, tierras de cultivos, postas de animales, talleres de producción agropecuaria, industrial de mantenimiento. Se proponen ser un ejemplo para la comunidad de las nuevas técnicas que harán la producción agrícola mucho mejor. Del lado derecho, los problemas. Decía uno de mis colegas con toda claridad, ahí donde no hubo políticas y programas de riego, se pusieron escuelas agropecuarias. La producción que se hizo, mi colega Eduardo Valls decía, no es ni cooperativa ni capitalista, es escolar. Se produce en los horarios y los calendarios escolares y se fracasa en los horarios y los calendarios escolares. Los siniestros de la producción coincidían con los fines de semana, con las vacaciones, la falta de riego, porque cuando se cultiva la escuela está de vacaciones, cuando llueve, la escuela está de vacaciones, y la insuficiencia en casi todos los planteles. De 170 planteles, el 1, el 2 y el 3 estuvieron dotados de todo lo que decía el modelo. A partir del cuarto, el quinto y el 170 ya no tenían ciertamente todo lo que se producía ahí. Y el gran problema, el técnico medio que se propusieron estas escuelas, saliendo de la escuela no encontró trabajo. No existía el técnico medio agropecuario en ese momento, ha sido una anticipación de la escuela que posteriormente sí ha acertado a que por ahí hay técnicos medios. El programa de los niños jornaleros migrantes tiene un programa especial en el país. Hay programas, hay materiales, hay procedimientos de certificación, hay convenios. En el caso que yo conocí, no hay instalaciones. La empresa educativa provino de 3 maestros jubilados y 2 maestras sin trabajo, que se dedicaron, se preocuparon tal vez con lo que señala Ana María, con este sentido de la ética intrínseca del aprendizaje para la libertad, se dedicaron a enseñar a estos niños. No se ha logrado que estos niños que piscan chile y muchos otros puedan tener una experiencia escolar cotidiana. Pero yo lo que digo es que no deberían estar trabajando en esas condiciones, escuela o no escuela, ese tipo de situaciones no se pueden aceptar. Y vienen los datos duros de la desigualdad, las macroestadísticas en las que a veces me muevo, no tan familiarmente porque me cuesta mucho la estadística, pero bueno. Existencia de oportunidades escolares ya lo vimos. Hasta la fecha no se ha logrado cubrir la demanda en todos los niveles. Tenemos deficiencias en preescolar, tenemos deficiencias, por supuesto, en media superior, tenemos una tasa baja de atención en superior, tenemos todavía algún millón de niños sin escuela básica. Ya mencionó Emilia esta mañana los datos del censo de las instalaciones que son realmente dramáticos. Tenemos diferencias impresionantes en el tipo de maestros que atienden.
Tenemos en muchos lugares del país los jóvenes egresados de la secundaria que a cambio de una beca se hacen cargo de los niños de la primaria. Tenemos problemas en la disponibilidad de recursos, materiales didácticos, distribución del presupuesto, todo eso, como bien dijo Ana María Salmerón, se ha analizado al extremo. Lo que podemos decir es que cualquier desigualdad escolar, que son muchísimas, va a encontrar su correlato con una desigualdad socioeconómica. Y vamos a un punto que también a mí me llamó la atención que no se manejara en el texto, la construcción de futuro. ¿En qué momento la escuela supuso o se propuso enfrentar la desigualdad social y además hacerlo con éxito? Está, por supuesto, el idealismo de la pedagogía, y que me perdonen los autores, yo encuentro mucho idealismo en su propuesta. Está el papel de la escuela para la construcción de la democracia, pero también apareció frente a esto la idea de que se iban a igualar las oportunidades de toda la población en el punto de partida. No la caja de cartón en la que salen todos los recién nacidos, sino unos 4 o 5 años después, todos iban a entrar a la escuela y tener las mismas oportunidades. Pero junto con esto vendría la meritocracia, la selección. O sea, la selección se hace en función de méritos y la selección se hace. La inversión en capital humano es totalmente despreciable, casi no la debería yo de mencionar. Todo estudiante que se respete desprecia la idea de que se le está preparando en la escuela para ser mano de obra barata del imperialismo yanqui. Pero también sí se acepta la creación de un capital cultural más amplio que cada vez más se mide por el número de años de escuela a la que se asistió. ¿De qué escuela estamos hablando entonces? ¿De espacios de suspensión, profanación, atención, disciplina o del complejo, rebuscado y burocratizado sistema escolar? Ya mencionaba a Emilia, les juro que yo lo escribí esto anoche, pasar de un grado a otro, de 1 a 1 hasta llegar a 15. No menciono más que la obligatoria, la escolaridad constitucionalmente obligatoria, 3, pero en realidad 2 de preescolar porque no alcanzó el presupuesto para el tercer año, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de media superior y por supuesto el incremento en la participación en licenciatura, en maestría y creciendo, siempre creciendo el doctorado y el postdoctorado también, pero eso no es obligatorio. ¿Quiénes? Bueno, para algunos sí, para los aquí presentes. Para la mitad de los aquí presentes tienen que terminar en tiempo y forma. Está este paso de un grado a otro, pero está este dato tremendo de quiénes permanecen, quiénes desertan. Ahora es políticamente correcto decir que abandonan, no desertan, abandonan. Quiénes aprueban, quiénes reprueban, qué calificaciones sacan en Enlace y en PISA, quienes no estudian ni trabajan y no les digan ninis, por favor. Sostienen la economía del cuidado, que contribuye con el equivalente del 15 al 20% del Producto Interno Bruto, o sea que tienen ocupaciones realmente importantes para lo que pasa en la sociedad. Y los que permanecen en la escuela se enfrentan como parte del sistema a la desigualdad entre oportunidades. No es lo mismo acceder a una prepa de la UNAM o alguna de las bocas del Poli que al CONALEP de Tinguindín. No es lo mismo estudiar en el TEC de Monterrey que ir a la Universidad de Insurgentes. ¿De qué futuro hablamos? Y ahí el problema, y eso es una culpa de los investigadores, hablamos de conseguir trabajo, de mejorar los ingresos, de mejorar las condiciones de trabajo, y sabemos por investigaciones cada vez más frecuentes que este futuro económico y laboral sigue siendo muy importante en todos los que estudian. No es la única razón por la que estudian y a veces no es la más importante, pero sigue siendo un futuro importante. Pero ¿qué no hemos visto? No sabemos qué pasa con la escolaridad en relación con mejorar las condiciones de vida, sostener la participación democrática, mejorar la salud de la población. Yo a veces me pregunto si lo único que ha crecido al parejo que la escolaridad en este país
es el narcotráfico, pero la correlación sería perfecta. Por un lado ha crecido la escolaridad y por otro lado ha crecido la inseguridad. No, pero tendríamos nosotros como investigadores que conocer mucho más, no solo el momento pedagógico en el que se logra o no la igualdad, sino a lo largo del tiempo cómo se ha modificado, si las desigualdades son diferentes, si hemos cambiado de qué es lo que efectivamente ha logrado la escuela. Este es un dato, no se los voy a explicar, este es un dato estadístico de todo lo que pasa con la escolaridad, en el trabajo, en los ingresos, en la informalidad, o sea que no es tan clara la reproducción. Por el lado de la derecha tendríamos la reproducción, por el lado de la izquierda tendríamos a los que no la hicieron. Si a la derecha vemos la movilidad social y a la izquierda vemos los que no se movilizaron, pero creo que eso nos obliga como investigadores a trabajar mucho más en los propios datos. En México se han dado esfuerzos innumerables por enfrentar la desigualdad social, realmente innumerables. Pasamos de políticas de igualdad a políticas de equidad, tenemos escuela gratuita, hemos estado buscando la pertinencia y la adecuación de los contenidos o con las poblaciones indígenas o con las poblaciones de niveles socioeconómicos bajos, tenemos los libros de texto gratuitos y ahora las laptops también, tenemos desayunos escolares, tenemos las becas de oportunidad, las becas prepa sí, tenemos escuelas de tiempo completo, y ahora hay toda una tendencia a ofrecer a los niños y jóvenes la educación integral que no dan las familias, alimentos balanceados y nutritivos, calientes y bien servidos, oportunidades para realizar deporte, aprender arte. Estamos pensando en que solo la escuela total va a enfrentar la desigualdad. A mí la verdad es que sí me preocupa este punto. Aquí les voy a contar la triste historia de una institución conocida en esta ciudad, creada para oponerse a las determinaciones sociales. Si los exámenes de admisión favorecen a quienes provienen de mejores condiciones socioeconómicas, se acaba el examen de admisión, se selecciona por sorteo ante notario. Si las condiciones de la oferta escolar se mimetizan con las condiciones socioeconómicas del entorno, se crean instalaciones en excelentes condiciones para los alumnos de las peores condiciones socioeconómicas. Si los alumnos están en desventaja ante las diferencias culturales entre sus antecedentes y lo que exige la escuela, maestros de tiempo completo y exclusivo que van a fungir como tutores, docentes e investigadores, que atienden grupos de no más de 23 alumnos, son tutores de 10 alumnos, están bien pagados, y el resultado constatado 60% de ausentismo de los maestros, 70% de deserción de los alumnos. Y es una reconocida, no voy a decir el nombre porque... ¿Qué es lo que hacen, los elementos que hacen la escuela y la recreación de la desigualdad? A mí me afecta el mismo tipo de malestar que mencionan los autores del libro entre el profesor y los resultados de la reproducción, cuando me maravillo y asombro ante lo que hacen y logran las escuelas. Me enfrento, por otro lado, a las estadísticas de la desigualdad, o acepto, reconozco las críticas tan certeras que se han hecho sobre el funcionamiento de las escuelas en América Latina. Me asombro ante el comportamiento de muchos maestros, muchos de los que conozco son excelentes y otros no lo son. Cuando confirmo en el curso de políticas públicas que las reformas que se proponen cada 6 años, cada 3 años, cada 2 años, son obra de Prometeo y su puesta en marcha nos enfrenta a Sísifo todas las veces. Creo que tenemos un compromiso, aquí es lo que yo quisiera señalar, compromiso como investigadores, que sí deberíamos lograr una reconceptualización que tome en cuenta las paradojas y los contrastes, las tradiciones y las innovaciones, las diferencias, la igualdad, y uno que pueda dar el paso de la escala micro a la escala macro, que no hemos podido realizar y que debería de ser un compromiso. Muchas veces decimos tenemos datos sobre esto, pero no tenemos datos sobre lo demás. Lo que sí no puedo dejar de pensar que la situación de los niños jornaleros migrantes de la costa norte de Michoacán no se resuelve por los heroicos y enormes esfuerzos de un grupo de maestros.
Tampoco creo que la solución de los problemas de pobreza y marginación de las zonas rurales del país estén en manos de los técnicos medios agropecuarios. Creo que lo que no quiero es seguir convalidando la posición fácil de que los problemas de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación, se resuelven por la vía de la calidad de la educación y no por otro tipo de políticas sociales que son indispensables. Muchas gracias. Bueno, tenemos un buen rato. Gracias a todos los ponentes por su concisión, por ajustarse a los tiempos. Tenemos 25 minutos para las preguntas. Y mientras me las van haciendo llegar, yo quiero hacer nada más unos breves comentarios sobre lo que hemos escuchado aquí. Bueno, yo espero que este intercambio, no sé, o esta lectura del libro de Fescher de nuestros colegas belgas les haya sido a ellos mismos, ¿no?, una confrontación interesante con la cuestión de cómo se piensa, cómo se mira, cómo se conceptualiza la escuela desde América Latina. En esta última mesa, con foco en la desigualdad, interesante es que aunque casi todas las ponencias se complacen en la idea de la escuela como espacio de suspensión, mucho de lo que sale a la luz en los trabajos de los colegas se ha enfocado en la desigualdad y en cómo la desigualdad estructural que se vive en estas sociedades nos impide pensar la escuela completamente como un espacio en donde se puedan suspender las condiciones sociales que generan la desigualdad y se pueda generar ese espacio inicial de igualdad. Como, bueno, Ana María Salmerón habló de esta desigualdad estructural en las relaciones en las personas. Gabriela Axarni nos habló de la desigualdad que producen los circuitos diferenciados y diferenciadores de la educación indígena en México. Claudia Zapata nos habló de las visiones coloniales que perviven en los planteamientos y organización de la educación intercultural y bilingüe. Y bueno, María de Ibarrola nos acaba de dar otra cantidad de ejemplos sobre cómo la desigualdad social permea las relaciones al interior de la escuela, los contextos escolares. Y sin embargo, la mayoría de estas ponencias está de acuerdo con la propuesta del potencial, o con la definición más que propuesta, la definición del potencial emancipador de la escuela, que la escuela provee la experiencia de ser capaz de aspirar a un futuro diferente, de suspender las condiciones de origen y la idea de que el origen, la entrada, determina la salida de la escuela. Y eso quedó muy claro en el trabajo de Gustavo Fishman. O en cómo los indígenas reivindican la escuela como una experiencia fundamental potencializadora de la construcción de sus propias identidades, a veces traumática, a veces como la reivindican y que siempre la reivindican como una demanda política fundamental. Bueno, la pregunta que queda atrás es si sería posible pensar desde América Latina una conceptualización de la escuela, una escuela como una cuestión pública, como la que nos han venido a presentar aquí nuestros colegas belgas, desligada de lo social y desligada de la desigualdad social. ¿Sería posible pensar eso desde América Latina o no? Bueno, ahora el espacio está abierto para sus preguntas. Las que vayan llegando. No hay ni una. Bueno, a ver, entonces a los colegas a los que correteé tanto, si quieren decir algo más. A ver. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que yo omití algunas cosas que quería decir por la prisa, pero una de las cosas que me interesa mucho señalar tiene que ver con, al menos en el caso de mi trabajo, y creo que está en juego también en algunos de los otros, no en el de Gustavo, porque Gustavo se subió al carrito de los belgas, pero creo que en algunos de los otros trabajos. En efecto, a mí me queda clarísimo que se trata de un planteamiento hecho en términos estrictamente pedagógicos y que querían hacer el distanciamiento fundamental respecto de
las miradas o filosófica o sociológica o antropológica y que no nos pudimos levantar de ahí, ¿no? Pero yo que llevo muchos años, bueno, no muchos, pero los que llevo, tratando de hacer filosofía de la educación, un poco he generado el vicio de la filosofía de la educación de mirar a la teoría pedagógica justo a partir de algunas condicionantes imposibles de separar, ¿no? Me queda claro que estamos a veces jugando en dos planos, que el planteamiento que hacen ustedes es del plano normativo y que cuando nosotros nos metemos a explorar cómo operaría eso en América Latina y de cara a la opresión o a las distintas formas de la opresión en estos países, pareciera como que estamos jugando chueco porque hay dos planos del ejercicio. Pero justamente creo que la misión de la filosofía de la educación, al menos como yo la entiendo, es la de mirar a la teoría pedagógica también desde la posibilidad de su operatividad, ¿no? O sea, no sé si queda claro, pero creo que hay un doble juego que eventualmente a mí me costó un poco llevarlo al ejercicio de la reflexión sobre el libro, porque está muy claro que dice Graciela Frilleiro que hay una cantidad de líquido que se le agrega al vino para que se evapore y que ya sabe uno que ese líquido no será vino, pero que no habrá vino si no se agrega. Y esos son los sueños, y es un poco la idea de la utopía. Y en ese sentido yo reivindicaría el ejercicio del texto de ustedes, porque es muy, está enmarcado justo en la lógica de los sueños, de este líquido que se agrega quizá para que se pierda, pero sin cuya presencia no hay posibilidad de que haya vino. Y ese es, vamos, soñar y pensar en cómo sería ideal que fueran las cosas, es lo que nos mueve un poco la posibilidad, o sea, lo que ha producido la lectura del libro, al menos en mi caso, ha sido un gran movimiento de ideas, me ha obligado a repensar cosas y en ese sentido estoy muy agradecida por el contenido del texto. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas que van llegando y las que no tienen un destinatario explícito las leo así al aire y quien las quiera tomar, adelante. Dice la primera: en sociedades como la mexicana cruzada por la corrupción, ¿qué se pone en la mesa, en lo público, a la disposición de los estudiantes? ¿Por qué reflexionar sobre lo que es la escuela y no sobre lo que se enseña en la escuela?